Hola, bienvenidos a ese episodio. Estamos aquí, Álvaro y yo, para traerles un poco más de información acerca de los temas que estamos cubriendo en esa temporada de podcasts. Primero que nada, Álvaro, bienvenido, mucho gusto. ¿Cómo estamos? Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Aquí expectante sobre esta nueva etapa que estamos haciendo en este podcast. Muchas gracias. Excelente. Explícale para las personas que no te conocen, qué haces, quién eres, por qué te da la autoridad de hablar de ese tema, de las técnicas efectivas para el manejo de objeciones, siempre me hace problemas esa palabra, en ventas. No te preocupes, lo haces muy bien en el español. Bueno, yo tengo trabajando en ventas alrededor de 20 años. He desarrollado muchos tipos de ventas. Entonces, actualmente hago esta labor que en el pasado no era bien vista las ventas. La gente no quería ser vendedores, pero Así creo es. que gracias a Dios a esto ha evolucionado y hoy un vendedor en realidad es alguien que resuelve, alguien que da soluciones a problemas definidos y específicos en un mercado. Actualmente hago esta labor en IPA Group y bueno, le ayudo a todos nuestros clientes a resolver sus problemas en el ámbito digital. Excelente. Sí, buen punto de que los vendedores no eran muy queridos en el pasado, pero son muy necesarios porque sin ventas no funciona la empresa, no funciona tu negocio, no puedes crecer, no puedes ayudarle a la gente que quieres ayudar con tus productos o servicios. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el manejo de objeciones en ventas? Claro. Antes de iniciar, me gustaría comentarte que hace un tiempo en una encuesta de Gallup, la reputación de un vendedor era peor que la de un político. Entonces, hablando de las objeciones, creo que precisamente ahí entraban este tema de las ventas, ¿no? Las objeciones eran como situaciones a vencer e incluso a veces con engaños a través del vendedor. Hoy en realidad las objeciones desde el punto de vista de un asesor, de un vendedor, de cualquier cosa, en realidad son oportunidades que el cliente o en este caso el prospecto, el interesado, presenta. Y es precisamente la oportunidad para poder presentar ya sea el producto o el servicio, no solamente hablando de las características, sino verdaderamente de los beneficios que va a tener la persona. No es lo mismo una característica del producto, incluso una ventaja competitiva, que ese sería otro tema también, sino cuál verdaderamente es el beneficio, ¿no? Yo tengo un dicho que yo no vendería nada que no pueda comprar o que no esté dispuesto a comprar. Y entonces creo que si el prospecto presenta objeciones, en un momento dado vamos a poder resolverlas satisfactoriamente desde este punto de vista. Quiero verdaderamente beneficiar a esta persona y bueno, tengo que ver qué es las objeciones que está presentando para conmigo, ¿no? Sí, yo he escuchado que un no realmente no es un no firme. O sea, ¿qué nos podrías decir de eso? O sea, si la gente te dice, no quiero comprar tu producto o tu servicio, ¿qué se puede hacer? Bien, las objeciones están alineadas, por decirlo así, si se pueden clasificar como en cuatro temas principales. A veces es el precio, depende del producto o el servicio, el tiempo de entrega o el tiempo de implementación a lo mejor, que a lo mejor no cubre específicamente la necesidad o en un momento dado que requiere de una autorización, principalmente en el B2B, donde no solamente la persona con la que conversamos es el tomador de decisión. El no en realidad representa una necesidad no satisfecha o un requerimiento por parte del prospecto, del próximo cliente, que no está completamente satisfecha. Entonces, es ahí la labor del vendedor tomar esta objeción como la oportunidad de poder satisfacer o presentar cómo el producto o el servicio que estamos vendiendo cubre esta necesidad para que ese no se pueda convertir en un sí.
Excelente, sí, porque mucha gente dice, pues dijeron que no, sigo con la siguiente persona, el siguiente Ujú. prospecto, el siguiente lead, pero no, nunca regresan a ver por qué dijeron que no. Se podría preguntar en el momento que dicen no, no, gracias, hacerles las preguntas ahí de, o sea, ¿por qué no? ¿Qué te, qué te dificulta? ¿Cuál es la objeción realmente? ¿Cómo se podría llegar al fondo de ese no? Bueno, básicamente las ventas tienen que ver con confianza. Entonces, si has construido una confianza suficiente y aprovechando el tema de la confianza, puedes hacer una pregunta diciéndole, bueno, evidentemente no quieres comprar mi servicio, ¿verdad? Y a lo mejor yo les recomendaría hacer una pregunta de este tipo. En el caso de que tuvieras la oportunidad y te hubieras decidido o en un momento dado para yo mejorar mi estrategia de venta, dime, según tu opinión, qué me faltó, qué me falló, en qué no te convencí. Y él diría tal vez, pues a lo mejor tu precio, no siento que tengas la autoridad para resolver mi problema o que tengas tu producto sea suficiente. Y verdaderamente cuando se hace esa pregunta, está dando una nueva objeción donde a lo mejor puedas tener otra oportunidad de decir, oh, entonces es algo que puedo aprovechar y entonces volver a retomar la parte, ¿no? En realidad, el quitarse la estructura de la venta, cuando decir, bueno, y que ya no me compraste, dime qué puedo hacer para mejorar. Ah, es que eres muy hablador, no me escuchas. Entonces, entonces tengo que callarme, ¿no? Ese sería un tema, pues a lo mejor un poco gracioso, pero muy oportuno podrías hacer esa pregunta. Y ahí mencionaste las relaciones, que también he escuchado que las ventas son como proponer matrimonio. No lo haces la primera cita, al menos que se llevan súper bien, porque sí conozco a gente que se casaron después de muy poco tiempo de conocerse. Ujú. Pero llevar una relación con el prospecto realmente es importante. Creo que depende de lo que se venda y depende del mercado. En el caso del B2C, que son las ventas de un negocio a un cliente final, tal vez no se requiere el conocimiento, el tener esa confianza, mejor dicho, no se requiere tanta la confianza, pero sí la credibilidad de la marca, por ejemplo, ¿no? Normalmente siempre nos inclinamos en comprar marcas que conocemos el resultado, que sabemos de esta prueba social, por ejemplo, si lo recomienda alguien de la familia o en redes está bien rankeado. O sea, eso nos da esa parte de la confianza en el B2C. En el B2B, sí, definitivamente, como el proceso es más largo, sí, vender de un negocio a otro negocio y obviamente los productos o los servicios pueden ir de menor a mayor costo o proyectos muy grandes. Obviamente las decisiones son más tardadas, están involucradas más personas y sí, definitivamente sí se necesita crear esta confianza que después se traduce en autoridad, que al final de cuentas tú sabes de lo que estás haciendo y lo que estás ofreciendo, ¿no? Pero yo creo que sí es importante construirla y bueno, en el caso de IPA Group, tú sabes que LinkedIn es una de las grandes herramientas que utilizamos precisamente para crear esta autoridad dentro del mercado. Ujú. Perfecto, sí. Em, Tú tocas el tema de una técnica que se llama siéntase, sintió, encontró. Llévanos por esa técnica, por favor. Precisamente cuando un cliente muestra una objeción, por ejemplo, donde dice, no sé, tal vez él dice, creo que el costo es muy alto, o manifiesta la objeción, por ejemplo, en precio, ¿no? O el tiempo de implementación, ¿no? Entonces, la pregunta es precisamente, bueno, entiendo, desde crear un poco de empatía, el sintió, entiendo perfectamente que te preocupe el precio, te preocupe la inversión o te preocupe el tiempo de la implementación de este nuevo sistema, ¿verdad? Eh, Precisamente un cliente mío sintió lo mismo, y eso definitivamente le ayudó
a mejorar a través de esta asesoría que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, cuando le dices, entiendo cómo te sientes, un cliente o un prospecto mío también se sintió así, pero encontró una respuesta, una solución cuando empezamos el proceso. Entonces, estos 3 pasos hace referencia primero a la empatía, 2, que hay una prueba social al final de cuentas, y número 3, muestras la solución encontrando o mostrándole la satisfacción que tuvo este prospecto o este cliente, ¿no? Esa sería la técnica del siéntase, sintió y encontró. No es la única técnica que existe para ese de manejo de objeciones. Cuéntanos un poco acerca de la técnica de reformulación. ¿Cómo es eso? Ok, la técnica de reformulación es precisamente cuando presentan las objeciones. Normalmente las objeciones pueden presentarse como cosas negativas. Pero las objeciones no son, como bien dijiste, no es el no, aunque el no puede en sí mismo ser una palabra en negativo, pero la reformulación es reformular la pregunta, es decir, darle un contexto diferente, de manera que ese no pueda ser una pregunta en positivo. Por ejemplo, es que tu producto es demasiado caro. Sí. Efectivamente es muy caro porque tiene mucho valor en el mercado y porque resuelve varias cosas. Te voy a mostrar un poco de todo lo que puede hacer mi producto o mi servicio y entonces entenderás que el precio o la inversión que vas a hacer lo vale. Entonces es el no porque es caro, puede reformularse con que el valor que aporta es mucho. Entonces, replanteas nuevamente la pregunta y la reformulas haciendo resaltar alguna característica o algún beneficio, principalmente con esta pregunta. Entonces, esa es una técnica diferente, digo, dependiendo cómo te sientas para aplicarlas, pero es una técnica de reformulación. Entonces, es muy importante mostrar el valor, más que el precio, es resaltar el valor, qué es lo que le genera a la persona o al cliente o incluso a sus prospectos clientes para que no sea, para que se convierte en una, como dijiste, una inversión en vez de un costo, un gasto. Entonces, claro. Eso es muy importante resaltar. Siento que la gente se aferra mucho y es válido en ese entorno en el que estamos ahorita de que hay crisis mundial de economía, y siento que la primera cosa que la gente va a empezar a quitar son los gastos de mercadeo, los gastos de los vendedores, los gastos en vez de verlos como una inversión en el que se debe de enfocar y mejorar e incluso invertir más. ¿Cómo dirías a las personas o qué les dirías que si llegan con eso de que pues ahorita el mercado, el entorno económico, el país, el estado, el mundo está en crisis? ¿Cómo le podrías, cómo se diría? Mostrar. Sí, mostrar, dar consuelo de que se va a mejorar, pero siguen teniendo que invertir por el bien de su negocio. Esa es una gran pregunta porque el vendedor siempre tiene que tener en mente de llevar al prospecto a un punto ideal. O sea, que él pueda imaginar, que él pueda verse con la solución de su problema utilizando el producto, ¿sí? Es decir, si pudiéramos a lo mejor en un cuadrante, el cuadrante final, el óptimo, sería llevar precisamente al prospecto a que pueda idealizar y que pueda verse cómo con el producto que va a comprar o el servicio que va a comprar resuelve su problema. Ahora, ciertamente hoy en día en estas crisis y además creo que con tanto boom de las aplicaciones y tantas cosas que hay y que muchas son algunas sin costo, algunas muy económicas,
A lo mejor puede llegar el momento en que el prospecto cuestione tu producto o tu servicio en Ujú. cuanto a precio, porque ahora yo lo podría hacer. Casi hágalo usted mismo, que está tanto de moda en Estados Unidos, parece que se ha extendido a todo el mundo. Sí. Pero el hágalo usted mismo requiere precisamente la partícula, el ingrediente del saber cómo hacerlo, ¿sí? El que tengas un auto no quiere decir que sabes cómo funciona, lo conduces, Ujú. pero no sabes reparar un engrane, una banda, cambiar tal vez el aceite. Entonces, esa parte es donde el asesor, el vendedor, tiene que mostrar su valor. Cuando la gente cuestiona el precio es porque el valor percibido es menor que lo que va a pagar o que la inversión que va a hacer. Entonces, Ujú. en una de las hay una técnica que tal vez la vamos a comentar más adelante, donde vamos a compensar un poco este desequilibrio, ¿no? Sí, sí, porque también es el conocimiento, pero el conocimiento lleva tiempo para llegar a ese conocimiento y también lleva tiempo de que tú mismo lo haces. Si Totalmente. tú mismo lo tienes que hacer, es quitarte de otro trabajo que también tienes que hacer en tu empresa. Em, sí, precisamente sí vamos a llegar a la técnica de compensación ahorita, porque estamos pasando por las 5 técnicas y antes de la quinta vamos a repasar qué eran los otros 4, pero cuéntanos un poco más, ya que lo tocaste en ese último respuesta, de la técnica de compensación. Ok, la técnica de compensación lo voy a poner en un ejemplo, por ejemplo, si tomas o si vas y compras un auto no sé, en la agencia, en la distribuidora, normalmente hoy en día pues hay competencia de autos, por ejemplo, ¿no? Y más que ahora están los eléctricos y bueno, ¿qué es lo que va a hacer un vendedor o qué es lo que puede hacer un vendedor en compensación? Es agregar cosas que dentro del Ujú. paquete, ¿sí? No solamente es el auto, por ejemplo, a lo mejor te ayudan a tramitar la licencia, o a lo mejor te dan un descuento, o a lo mejor le dan clases de manejo a tu esposa, o cuando te hacen el servicio del vehículo te prestan uno de la agencia, o tienen garantías para los primeros 10,000 kilómetros de servicio. Entonces, el precio, que en un momento dado puede representar un número, y el hecho de ir poniendo como en una bolsa, ¿no? Tanto un regalo y cosas más, en realidad Ujú. lo que estás haciendo es aumentar esta percepción y compensas la objeción de decir, oh, es un poco caro y no puedo pagarlo. Pero por ese mismo precio te vas a llevar esto más como un Ujú. tipo bonus, el bono 1, bono 2, bono 3, de tal manera que al final llega la persona y lleva muchas cosas y él entiende en su cerebro que solamente pagó una, pero en realidad Ujú. la técnica es que al final de cuentas se pueda llevar todas estas cosas porque a lo mejor en costos para la empresa no representan tanto o obviamente están incluidos, ¿no? Pero esa es la parte de la compensación, que en un momento dado podamos tener eh, hacerle ver, mejor dicho, al prospecto todos los beneficios que va a recibir adicionales al comprar lo que tú estás vendiendo, ¿no? Ujú. Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Aunque no todas las empresas podrían dar esas cosas extras o cosas incluidas gratis, pero por eso existen las otras técnicas. Y una de esas otras es la técnica del boomerang. ¿Qué es eso? La Aparte de técnica ser de, un juguete en Australia. sí, esa me gusta mucho porque lo veo como es la técnica Aikido, que es la que ocupan los karatecas o la gente que hace estas luchas, ¿no? Que cuando el oponente da un golpe, la misma fuerza del golpe la revertimos o hacemos este efecto boomerang para que con esa misma fuerza se haga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las objeciones puede ser, oye, es que tu software que me estás vendiendo tiene demasiadas funciones, por ejemplo. Entonces, eso es un golpe fuerte porque es una objeción. No me quiero complicar la vida con tantas funciones en un software. Ujú. Entonces, el efecto del vendedor o del asesor es decir, precisamente por eso nuestros clientes logran automatizar más procesos
más áreas de su empresa, porque tiene tantas funciones que en realidad suple todas las necesidades y todas las operaciones que tu empresa necesita. Aunque tú lo vayas implementando de forma paulatina, no tienes por qué implementarlo en este momento, pero tienes ya el respaldo de que más adelante, cuando lo necesites, la función ya va a estar lista para que la puedas empezar a trabajar. Entonces, esta poderosa objeción la reviertes con el mismo efecto de poder, diciéndole que en realidad eso que pareciese una debilidad de tu producto o del software, en realidad muestra una gran fortaleza que no había podido colocar en su mente el prospecto. Excelente. Ok, ya estamos por llegar a la quinta técnica, pero vamos a repasar los otros 4 antes de llegar a ese. Era la técnica de siéntese, sintió, encontró. Era la técnica de reformulación, la técnica de compensación, la técnica del boomerang, y ahora estamos llegando a la técnica de pregunta por pregunta. Esa creo que es la más sencilla porque realmente es paso a paso, es como llevar de la mano al prospecto y bueno, ¿cuál es lo que te preocupa? Bueno, te preocupa que no tengo el dinero. Ok, bueno, yo tengo un sistema de financiamiento, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo voy a lograr tener el producto? Bueno, tenemos entregas de 24/7, donde si haces el pedido en este momento o si firmas, automáticamente se dispara un detonador para que tu producto empiece a trabajar en el proceso de entrega, por ejemplo, no mayor a, no sé, X tiempo, 5 días, por ejemplo. Uh-huh. Muy bien. Y cuando ya lo tenga, por ejemplo, ¿cómo lo instalo? Porque pues es un producto que tengo que tomar tiempo para instalarlo. No te preocupes, yo te puedo mandar un técnico o bien un instructivo dentro del paquete donde tú mismo lo puedes hacer. O bueno, y si en un momento dado requiero mantenimiento o asesoría, tenemos un programa de 24/7. Entonces, pregunta por pregunta, objeción tras objeción, por minúscula que sea, el prospecto va a ir haciéndolas y tú vas a ir resolviéndolos. Hay una técnica de los sís, por ejemplo, ¿no? Si le haces que el cliente también, que no la pusimos aquí, pero si le dice al cliente, ¿verdad que sí le gustaría verse en esta situación? ¿Verdad que sí aprecia usted mucho que tenga un soporte técnico? ¿Verdad que sí requiere usted el producto lo más pronto posible, por ejemplo, en 5 días? Entonces, en este número de sís, cuando lo hace, en realidad está haciendo sí. ¿Verdad que sí quiere firmar el contrato? Y la respuesta casi siempre es sí, ¿no? De hecho, tiene mucho que ver incluso el lenguaje corporal y físico, ¿no? Cuando le dices, ¿verdad que sí? Y mueves tu cabeza y haces esta expresión, lo más seguro es que la persona diga sí, ¿no? Casi no va a poner ese no. Pero bueno, en realidad las ventas son fascinantes cuando las comprendemos y buscamos cómo trabajar con ellas, ¿no? Ciertamente es el fin y la empatía, pero hay métodos, hay metodologías, depende del producto, depende del mercado, depende, Claro. etcétera, ¿no? Pero Claro. esas serían algunas de las técnicas que podríamos mencionar aquí en este podcast, en este episodio. Que podemos compartir. Y ese de pregunta por pregunta me gusta también porque al principio dijiste que es importante escuchar. Uh-huh. Entonces, al hacer una pregunta, escuchas la respuesta. Y en vez de solamente decir, no, pues tiene este beneficio, esa función o esa función. Entonces, haciendo lo de preguntas, te lleva a escuchar la respuesta. Todas esas técnicas se llevan a implementar. No se tendrían que implementar, obviamente, todas las prácticas o todas las técnicas en una sola conversación, pero se podría, me imagino que dado al escenario o dado a las circunstancias, es cuando un vendedor o un dueño de empresa se da cuenta de cuál necesita o cuál funciona mejor en las diferentes circunstancias. Y sé que le hemos dado muchísima información en ese episodio, pero la gente puede ir a nuestro blog en la página de ipagroup.co para encontrar el blog en sí, donde se platica más de todas esas técnicas y lo puede leer con calma
ahí mismo. Para concluir, ¿qué más les podrías recomendar o cuáles serían los siguientes pasos que tienen que hacer los vendedores o las personas que lo hacen todo en sus empresas para poder lograr vencer esas objeciones? Esa es una gran pregunta también que tiene que ver tal vez con algo cualitativo, porque tiene que ver con el carácter. El vendedor tiene que tener un alto nivel de resiliencia, tiene que estar preparado porque son golpes tal vez al ánimo ante una negativa, ¿no? Yo lo que recomendaría tanto a los emprendedores o a las empresas que cuando un vendedor venda o logre cerrar una venta, eh, el vendedor en ese momento está empoderado. Entonces, hacer que definitivamente empiece a trabajar en el siguiente prospecto, porque a veces hay como ciertas rachas, como ciertas Sí. momentums que el vendedor tiene. Entonces, y mucho de esto tiene que ver con la inteligencia emocional que presentan los vendedores. Es un reto, es un desafío, pero también es algo que se puede hacer porque va generando un carácter, va generando resistencia. Yo tengo un dicho que dice la persistencia bate la resistencia. Entonces me gusta porque mientras persistes, vas quitando este tipo de objeciones. Yo creo que sería como mi comentario final. Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Y la gente se puede poner en contacto con IPA Group a través del sitio web. Y si quieren más información acerca de cómo has logrado 20 años de ser vendedor y no perder la cabeza, se pueden poner en comunicación directamente contigo. Sé que estás muy activo en LinkedIn y seguramente ahí te van a encontrar. Muchas gracias por apoyarnos y estar con nosotros en este episodio. Gracias a ti.